Esos 3 textos ya los trabajaron en prácticos, ¿sí? ¿O no? Los están trabajando. Bien. Vos decías que no, la chica del pullover blanco. ¿Vos con qué textos trabajaste? ¿En qué comisión estás? Así me ubico un poco. ¿En la 1? Bien. ¿Y ahí qué textos trabajaron en la 1? ¿En la comisión 1? ¿Qué textos trabajaron en la comisión 1? Bien. Pero bueno, en base a lo que ya hayan trabajado o estén por trabajar, lo que van a ver es que va a aparecer de manera muy presente y muy relevante en el texto de Bourdieu la idea de relación social. Y eso automáticamente ya a ustedes les tiene que traer ciertos recuerdos o ciertos flashes de memoria, ¿no? Sobre todo en momentos en que están durmiendo, ¿no? ¿Qué flashes, esa idea de relación social, a qué les hace acordar de algunas cuestiones que ya vimos en el primer cuatrimestre? A Marx, dice el compañero, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Weber, Durkheim, bien. ¿Y qué más? ¿A qué otra cosa les trae así un pantallazo cuando van leyendo el texto de Bourdieu y se encuentran con relación social? Bien, sí, Weber era antipositivista, exacto. Muy bien. La compañera no empezó con muchas ganas, pero empezó despierta por lo menos, ¿no? Entonces fíjense como ahí tenemos como 3 registros diferentes de esa idea de relación. Ahora vamos a hablar de relación social, pero ya veníamos hablando de la idea de relacionalidad en la unidad 1, que era uno de nuestros puntos de partida, ¿se acuerdan? ¿No? Que sí, una forma de caracterizar la vida en sociedad, lo social, la vida comunitaria, era planteando que toda especificidad, todo significado que se ponía en juego en esa vida social se constituía de manera relacional, siempre en relación con otro significado. Que no había ningún objeto o sujeto o idea que tuviese un significado propio, aislado de el contexto, la coyuntura o la situación estructural en la que aparece. ¿No? Digo, el ejemplo más simple es, ¿qué es esto? ¿No? Un borrador. Bueno, ¿por qué esto no es un duruluf en lugar de un borrador? En el pasado alguien lo denominó borrador y nosotros con significados. En el uso le damos un significado, ¿no? Ahora, tranquilamente, si alguien, qué sé yo, mi tía Dorita le hubiese dicho duruluf, ¿cómo le diría yo ahora, mis hermanas? ¿Cómo le diríamos a este objeto? Duruluf, ¿no? Es decir, que entre el nombre de este objeto, la forma en que nos referimos al objeto, y el objeto mismo, no hay ninguna relación especial. Es el uso el que nos da el nombre de los objetos. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con las personas. Si yo estoy parado hoy acá, imagínense que viene un extraterrestre y saca una foto y saca una foto acá. ¿Qué estoy haciendo yo? No, el extraterrestre está fotografiando, pero él me sacó la foto a mí. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Tengo un borrador en la mano? Sí, pero ¿qué estoy haciendo? Las fotos en general. Estoy trabajando, ¿no? O haciendo que trabajo, simulemos, ¿no? Ahora, ese carácter de persona que trabaja, ¿cómo la puedo reconocer yo en este aula, en esa imagen? ¿Qué les parece?
Dice que es un extraterrestre, que quizás en Marte o en Venus no tiene escuela, ¿no? Sino que el conocimiento se transmite de otra manera. ¿Cómo me defino yo como una persona que está trabajando en esta situación? Si no es en relación con las personas como ustedes que no están trabajando, ¿no? Que están estudiando o también haciendo que estudian. Decirlo con mayor sinceridad. Exacto, soy el único que está parado, ustedes están todos sentados, mirándome a mí, ¿no? Escuchando lo que yo digo. Si los interpelo o las interpelo de manera directa, ustedes se ven como forzados o forzadas a responderme, ¿no? Entonces, de nuevo, ese carácter, mi significado hoy como persona que trabaja, se define siempre en relación con otras que no trabajan o que hacen trabajos distintos, ¿no? Está Diego que está haciendo otra cosa, pero él también está trabajando y sin embargo está sentado en la misma situación en la que están ustedes. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia de Diego, ¿no? Con cualquiera de ustedes? Bueno, él está trabajando, ustedes están estudiando. De nuevo, el significado que cada uno de esos elementos particulares adquiere, lo adquiere relacionalmente. ¿Cuál era el ejemplo que dábamos en ese primer texto de la unidad 1 para trabajar esa idea de relacionalidad? ¿Se acuerdan? Y cómo decíamos que el mundo se construía simbólicamente, discursivamente y de manera relacional. ¿Se acuerdan cuál era el caso que dábamos? ¿El ejemplo? De la piedra. Exacto. De la piedra Rosetta. Ahí veíamos claramente, porque era siempre el mismo objeto, el mismo pedazo de roca con signos esculpidos, pero que iba cambiando de significado según el lugar y las relaciones en las que iba entrando esa piedra. ¿Cómo la habían descubierto la piedra? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era originalmente cuando alguien la encuentra y dice, mira esta piedra qué rara, vamos a llevarla? Estaba en las bases de una casa, era parte de como si fuera un ladrillo. Ahí. Digo, ¿qué le daba significado a esa piedra en ese momento para usarla de ladrillo? El tamaño, el peso, ¿no? Vino alguien que trabajaba en albañilería y dijo, che, esta piedra nos vendría bien porque es pesada, grande, para usarla de base en este edificio que estamos construyendo. En ese sentido, esa piedra grande, pesada, que servía para la base del edificio, evidentemente, ¿no? Era parte de la estructura del edificio y no era una ventana del edificio. ¿No? De nuevo, las características de ese objeto la ponen en un lugar y le dan un significado relacionalmente. Entra en un juego de relaciones de lo cual es mejor ponerla de base del edificio y no para tapar un agujero en una ventana, que cada vez que tengo que mover tengo que llamar una grúa para abrir la ventana, ¿no? La persona que la encuentra, ¿en qué contexto la encuentra? En las guerras napoleónicas. Un cañonazo, plum, cae esa casa, encuentran esa piedra. Le llama la atención y dice, vamos a llevarla. ¿En qué se transforma ahí la piedra? Ya no es más un objeto de la construcción, sino que es un botín de guerra, ¿no? Yo llegué acá, metí el bombazo, me encontré esto, me lo llevo. Así como se llevaron, ¿no? Cuando uno ve los museos europeos y hay templos griegos enteros armados adentro de un museo, bueno, eso es botín de guerra. También pasa a ser un objeto histórico, un lugar, algo dentro de un patrimonio histórico, dentro de un museo. Pero de nuevo, ¿qué es lo que va a definir ese objeto que sigue siendo el mismo materialmente? Sigue siendo la misma piedra, con los mismos símbolos tallados. Fíjense cómo va cambiando de significado. Y cómo su significado lo adquiere en relación con otros objetos. Cuando llega al Museo Británico, que es donde hoy está la piedra, ¿dónde la pusieron? ¿La van a poner con las ruinas mayas y aztecas? ¿La van a poner con los jarrones de cerámica china? No, la pusieron en la historia egipcia. ¿Qué le daba significado a eso? Bueno, entrar en una serie de relaciones
que la pone en un lugar y le da un significado distinto. Y ahí es donde se transforma en un objeto arqueológico. Y su significado cambia totalmente. Y sigue siendo el mismo objeto. Entonces, por eso la idea de relacionalidad es central para entender la vida social. Porque todos los significados con los cuales nosotros vivimos y con los cuales nos relacionamos, no quería usar la palabra relacionar para no confundir, pero nos comprometemos en la vida cotidiana, desde tomar el colectivo, comprar puchos o comprar una cerveza, todo eso tiene un significado que es relacional, que se va construyendo a partir de la relación con otros objetos. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros también, personalmente, significados a nuestra vida subjetiva, nuestra vida íntima, también nos va a dar significado a esa relacionalidad. Si este cuerpo se para acá, como decía Maxi, ¿no? Mirando a todos ustedes, el resto lo está mirando, habla, hace preguntas y le contestan, etc., evidentemente, esa parte de mi vida que se adquiere relacionalmente por el lugar en el que estoy, por las personas con las que me vinculo, por las diferencias que puedo tener con estudiantes o con trabajadores no docentes o con investigadores de otra facultad, etc. Ese significado, esa idea de Sebastián Barros es distinta a que si me paro en el living de mi casa y empiezo a retar al perro. Ahí ya soy tengo otro significado en ese contexto. Y esos significados que cada uno de nosotros adquiere, esas identidades e identificaciones que cada uno de nosotros adquiere, también se van a dar relacionalmente. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes se considera miembro de alguna tribu urbana o que se definan como punk, hippie? No sé cuáles son las tribus urbanas, disculpen. Mi vejez, pero... ¿Alguien se considera miembro de alguna, ¿no? O de alguna minoría, por ejemplo? Mapuche, tehuelche. ¿Alguien se considera de alguna minoría nacional cultural? Bien, ¿no? ¿Cómo se define esa idea de pertenencia a una determinada cultura en un colectivo más amplio, si no es a través de esa relacionalidad? ¿No? Soy mapuche tehuelche porque no soy wichi, porque no soy guaraní, porque no soy criollo o criolla, ¿no? Es decir, que ahí eso también opera relacionalmente y fíjense qué relevancia adquiere que nosotros y nosotras mismas nos empezamos a pensar hacia adentro a partir de esas relaciones, ¿no? Y ahí podríamos seguir infinitamente, hijo, hija, padre, madre, tío, sobrino, etc. Mecánico, cualquier definición que demos de nosotras mismas como diferencias en el mundo se va a dar relacionalmente. ¿No? Bueno, este es el caso de la piedra roseta, ¿no? Se define relacionalmente, en tanto es siempre el mismo objeto, pero es un reglamento. ¿Se acuerdan que la piedra roseta tenía tallado el mismo reglamento para un templo religioso en 3 lenguas distintas? Una de ellas era griego, la otra eran los jeroglíficos egipcios. Entonces, ahí pudieron realmente descular, digamos, el significado de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Vieron que hay, ¿no? Son formas de escribir muy diferentes, no hay letras, sino que son todos símbolos, ¿no? Entonces, la forma de entender qué significaba esa lengua escrita fue en comparación del griego, que sí lo conocíamos y por lo tanto pudimos descubrir que era ese mensaje de bienvenida en la puerta de un templo, ¿no? Una pieza de las bases de una casa, es botín, pero no de joyas o de plata, sino que es una pieza arqueológica que combina. Y otra cosa que habíamos dicho, fíjense que como hablando de relacionalidad ya empezamos a combinarnos con otros puntos de partida de los que habíamos trabajado. La forma en que esos sujetos van cambiando su significado
a medida que se van desplazando en la vida social, cuando yo me desplazo de acá a mi casa, de acá a una tienda, de acá a un supermercado, y lo mismo les pasa a ustedes, o la piedra se desplaza de la base de la casa al Museo Británico, eso hace al dinamismo de la vida social. Lo que nos muestra la relacionalidad es que las identidades de los sujetos y las identidades y los significados de los objetos son cambiantes, son dinámicas, nunca son las mismas. Eso también lo van a ver en el texto de Richard Sennett, de la corrosión del carácter, que vamos a trabajar pronto en el programa, de cómo él va viendo cómo las identidades de las minorías culturales en Estados Unidos que trabajan en una panadería van cambiando, son dinámicas. Eso también aparece en el texto de Natalia Barrionuevo, que ahora vamos a mencionar, ¿no? Ese dinamismo de la identidad, ese dinamismo de los significados. Y eso es muy importante para lo que hacemos nosotros. Si ustedes estudian trabajo social, ciencia de la educación, ciencia de la comunicación, turismo, ¿no? ¿Qué se van a ir encontrando a lo largo de su vida profesional? Si no son significados que van dinámicamente cambiando y que van relacionalmente cambiando y se van constituyendo relacionalmente, ¿no? Digo, pensemos en el turismo. ¿Comodoro se vio a sí misma alguna vez como una ciudad turística? No, nunca. Y sin embargo, poco a poco, fíjense cómo, a partir de ciertos desplazamientos de la mirada urbana, de la planificación urbana, ciertas condiciones que creó la pandemia también, de que nadie podía salir de la casa, y entonces hay un montón de gente que empezó a descubrir lugares donde salir a despejarse un poco y que no hubiese mucha gente, cerros, ¿no? Caminos petroleros que uno puede meterse meseta adentro, ¿no? Cañadones, etcétera, que empiezan a andar en bicicleta, un montón de gente que empezó a nadar a mar abierto en el mar, que antes eran 3 o 4, hoy hay más de 100 y pico de personas nadando a mar abierto. Se constituye la agencia Comodoro Turismo. ¿Hay alguien de turismo o no vinieron? Sí. Se constituye la agencia Comodoro Turismo y la mirada sobre la ciudad empieza a cambiar, ¿no? Se habla ahora de una ciudad mirando el mar. ¿Ustedes se acuerdan lo que era la avenida Ducosa ahí atrás del socio fundador del Patio del Perito hace unos años? ¿Qué había? ¿Se acuerdan qué había? Porque uno muchas veces se olvida. ¿Qué había ahí al lado de la ruta? ¿Se acuerdan? Vieron que ahora hay un paseo con luces, palmeras. ¿Antes qué había? ¿Se acuerdan? Una baranda que estaba apoyada sobre qué. ¿Qué forma tenían esos cosos? ¿No se acuerdan? Eran bancos de cemento donde estaban apoyados esos caños. Y los bancos miraban hacia la ruta, no miraban hacia el mar. Es decir, si uno se sentaba en esos bancos, quedaba de espalda al mar y miraba los camiones. Es decir, bueno, ¿qué cambia allí? ¿Qué cambios se dan para que todo el significado de todas esas cosas empiece a cambiar? Ese lugar que era caño, cemento y miraban los camiones se transforma en un paseo muy diferente, donde ya la ciudad ya no se piensa a sí misma como una ciudad de caños que quedan como chatarra de la industria petrolera, sino que se empieza a pensar de otra manera. Ah, mira qué lindo que era el mar de Comodoro y nunca lo habíamos mirado. Digo, también tenemos que reconocer que ese paseo se construye en su primera parte más hacia el sur, como parte de la obra de lo que iba a ser el shopping de compras que quedó ahí a medio terminar. Es decir, que la mirada que nos hizo mirar el mar y pensar en un paseo costero que ahora va a ir del Estela Maris hasta la universidad, fue el consumo económico, ¿no? La posibilidad de ir al shopping y después salir caminando por ahí, que no se vean caños con bancos de cemento mirando camiones, ¿no? Entonces, fíjense cómo en todas las disciplinas que nosotros trabajamos, y por eso dice, bueno, yo voy a estudiar turismo, pero en realidad, si yo pienso qué voy a hacer una vez que termine la carrera de turismo, y probablemente no voy a estar investigando los significados de la ciudad, pero fíjense qué relevantes que son, porque eso cambia toda la dinámica del esparcimiento, del uso del tiempo del ocio, ¿no?
abre posibilidades económicas, entonces se va a abrir un centro de interpretación en Rocas Coloradas del centro de interpretación marítimo, ¿no? Y la universidad empieza a proponer paseos por las playas con biólogos y biólogas explicando cuáles son los bichitos que vemos en los pozones de la plaza. Es decir, todo va cambiando de significado. Fíjense qué dinamismo adquiere. Y todo eso gracias a la relacionalidad, ¿no? Quede grabado. Y otra cosa que habíamos dicho que era importante para pensar la relacionalidad, que es la idea de poder. Porque que esos significados se creen relacionalmente y que se nos abran múltiples posibilidades de darle un significado distinto al mundo. Fíjense cómo ahí se abre la posibilidad de cambiar al mundo también, de cambiar a la ciudad de Comodoro, que siempre fue percibida y representada como una ciudad fea, de trabajo, llena de caños, viento, tierra, nublado, como hoy, ¿no? Empezar a pensarla de manera distinta. Entonces, no es que es todo algarabía, también, ¿no? Eso es consecuencia de ciertas relaciones de poder, de ciertas decisiones que se toman y que se imponen para empezar a cambiar la forma de entender a la ciudad, ¿no? Ahora vamos a decir algo más sobre eso cuando pasemos a la segunda idea de relacionalidad que nos importaba y que ya la vimos, y que es la idea weberiana de relación social. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué era importante la distinción entre acción social y relación social? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la relación social? Creo que, Había una palabra que la definía. creo que era, hablaba de relación social cuando era un hacer con otros, cuando tu acción involucraba a otros. Bien. Era un poquito más que eso, pero va por ese lado, exacto. Porque la acción social, como tiene un sentido aumentado, referencia a otros, también involucra, digamos, la idea de acción social. Pero la idea de relación social, es verdad, que lo involucraba de una manera distinta. Porque ¿qué suponía? ¿Qué le agregaba Weber a la acción social con la idea de relación social? Ahora me muero. ¿Se escucha el video? Ahí sí. ¿Qué le agregaba Weber a la idea de relación social? Sí, ahora vamos a ir al número de Valle, exacto. ¿Qué más? Es una acción por motivos, pero eso también estaba en la acción social, pero está bien, que era esperada, que había cierta expectativa, ¿no? ¿Y qué más? Ahí está algo importante. Y el orden válido implica poder, muy bien, pero falta ahí un detalle. Exacto, la reciprocidad. Es decir, es una idea de relación que no es que ¿cómo es tu nombre? Yo me relaciono con Brian porque vengo, le hablo y le pregunto qué marca es el celular, ¿no? O de dónde sacó la gorra. Sino que hay cierta reciprocidad en esa relación, ¿no? Entonces, lo que dice Weber, guarda, cuando vos le preguntás a Brian qué marca tiene el celular, ¿no? Vos ya estás esperando una respuesta, hay una expectativa de respuesta, porque todo vínculo implica reciprocidad. Entonces yo estoy esperando que él me diga, este es un Samsung X. Ah, mirá qué bueno, ¿y cuánto te salió? 500 pesos, ah, qué bien, bueno, sí. Es decir, yo no estoy esperando que Brian me diga, ¿y vos qué carajo te importa qué marca es mi celular? Metete tus cosas. No estoy esperando que alguien me conteste así cuando hago una pregunta trivial como esa, y menos en una situación de clase, de un aula. Es decir, que detrás de esa relacionalidad, que es efectivamente, ¿no?, un comportamiento de muchos cuyo sentido será definido recíprocamente y por esa reciprocidad se orienta, ¿no? Fíjense cómo ahí está todo lo que ustedes decían. Comportamiento colectivo, que tiene un significado, tiene un sentido, como dijo una
que se define por esa reciprocidad y que se orienta por esa reciprocidad. Y eso se orienta, es importante, porque la reciprocidad, la relación social, ¿qué hace? Va también poniéndonos límites a esos desplazamientos de significado tan abiertos de los que veníamos hablando con la idea de relacionalidad, ¿no? Entonces ahí ya se acota el margen que tiene Brian y que tiene Sebastián para hacer una pregunta y dar una respuesta. Quizá Brian pensó para sus adentros, ¿y qué carajo le importa? ¿No? O Brian ahora está pensando, ¿y por qué carajo me pone a mí de ejemplo? Qué boludo que soy, me senté en el primer banco y ahora me va a tener de punto toda la clase, ¿no? ¿Pero lo dijo? No. Dio respetuosamente su nombre, sonríe para no darme 2 cachetazos, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que Brian no pueda hacer lo que se le antoje? O lo primero que le viene a la mente. Bueno, un orden válido. Ciertas condiciones de respeto, una situación de aula, un anciano que le habla, ¿no? Y así. Entonces, la orientación de orientarse por la reciprocidad implica eso, implica que no podemos hacer lo que se nos canta. Que siempre estamos dentro de un orden válido, legítimo, va a decir, que tiene cierta expectativa de obediencia sobre las conductas individuales. Y ahí sí podemos marcar la diferencia con Durkheim, para quien la idea de conciencia colectiva era un hecho externo que se imponía al sujeto. Weber ya no habla de imposición, habla de expectativa, de probabilidad, de orientación. Es diferente. Entonces la acción, en especial la social, y también singularmente la relación social, puede orientarse por el lado de los partícipes en la representación de la existencia de un orden legítimo. La probabilidad de que esto ocurra, de hecho, se llama validez del orden en cuestión. Cuando las probabilidades en la orientación de la conducta son mayores, y yo le pregunto a cada una de ustedes qué celular tenés, qué marca, cuánto sale, ¿no? Y bueno, quizás del 100%, capaz que el 5% me contesta mal. ¿Qué te importa? No, este celular es viejo, no sé ni de qué marca es. Contale a él. Cuanto más alta es esa probabilidad, eso va a mostrar para Weber que ese orden tiene una mayor legitimidad, una mayor validez. Digo, ¿hay alguien que estudia ciencias de la educación? No. Vos, ¿no? Pensemos en una escuela. Las escuelas tienen códigos de convivencia, ¿no es cierto? Bueno, ustedes deben haber ido a la escuela en algún momento. ¿Tenían código de convivencia en la escuela? Sí. ¿No? Bueno, los códigos de convivencia son precisamente orientaciones para la acción en las cuales se espera cierta reciprocidad y que pueden o no tener cierta validez en ese orden que implica un código de convivencia, ¿no? Ahora, en general, ¿qué sucede con esos códigos de convivencia? Supóngase, se sanciona hace 10 años. Hace 10 años la presencia de celulares en el aula y de internet en el aula probablemente tenía una incidencia mucho más baja que hoy, donde casi todas las personas tienen acceso a internet en el celular. Pero hace 10 años no. ¿No? 2012. ¿Tenían internet los celulares en 2012? Yo ya no me acuerdo. Sí. Pero era caro, probablemente. ¿No? Entonces, es muy probable que ese código de convivencia, si no lo cambiamos, si lo mantenemos a lo largo del tiempo, ¿qué va a ir perdiendo? ¿Qué les parece? ¿Qué va a ir perdiendo ese orden de convivencia? Legitimidad, validez, nadie le va a dar bola. Entonces viene una profesora, un profesor, interpela a alguien bajo las reglas de ese código de convivencia y la otra persona ni sabe que hay un código de convivencia que le dice que no puede usar una gorra en el aula. No. Brian tiene gorra, ¿no? La compañera tiene gorrito. Es decir, por más que hubiese un código de convivencia aquí, eso no serviría. Bueno, ahí se ve el orden válido. ¿Sí? Pensemos en situaciones más amplias si alguien estudia trabajo social. ¿Cuál es el orden válido que habilita que una
un juez o una jueza de familia ponga a 3 niños o niñas, los saque de la casa y los ponga en ¿cómo se llama cuando la familia sustituta? Una familia sustituta, ¿se llama así? Familia de alojamiento, ¿no? ¿Cuál es el orden válido que autoriza a la jueza y al juez tomar esa decisión? ¿Qué les parece? ¿Alguien estudia trabajo social? ¿Qué estudia? Matemática. Está todo... ¿Qué estudia? Comunicación social estudia. Justo ese no lo traje. No, pero en serio, trabajo social. ¿Cuál es el orden válido que una jueza o un juez toma esa decisión de sacarle los chicos a una pareja? Cuando los derechos de esa niñez son vulnerados, ¿no? El informe que hace el trabajador social. Y esa vulneración de derechos y ese informe, ¿por qué son válidos? Porque antes hubo una investigación en la cual se detalló todo el informe. Está bien, pero estamos hablando de algo anterior. ¿Por qué es válido el informe? Suponete que el informe fuera errado. Pero la jueza no lo puede evaluar porque no es trabajadora social. ¿Eh? Bien, ¿y cuál es el orden válido que le da legitimidad a ese informe? Porque hay derechos que están siendo violados o que no están siendo cumplidos. Bien, entonces hay leyes, hay un orden válido legal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de orden válido hay detrás de esa idea de derecho de la niñez? Resguardar al niño, las leyes morales, Bien, ahí nos vamos, quizás se van acercando a lo que yo estoy intentando que ustedes digan, ¿no? No es que esté bien o mal. ¿Eh? Cierta ética, ¿qué nos está mostrando? Bueno, no hay una idea de familia, un orden familiar válido detrás de esa decisión de la jueza también, además del orden legal, también hay un modelo de familia que probablemente ese orden jurídico esté representando y esté validando legalmente, ¿no? Digo, ahora porque cuando yo tenía la edad de ustedes, pensar que un matrimonio de 2 personas del mismo sexo adopte otra persona era impensable, ¿no? O sea, nos podíamos imaginar que eso podía llegar a suceder, pero no, hoy eso está amparado por la ley. Bueno, ¿y qué tuvo que cambiar para que esa ley reaccione y ampare y aparezca una ley de matrimonio igualitario que permite la adopción de personas del mismo sexo? ¿No? El modelo de familia. Ahí también hay un orden válido que está legitimando. El orden válido no es solo un orden legal, ¿no? ¿Qué otros órdenes, qué otras formas de poder va a hablar Weber? Tradicional, ¿no? ¿Qué tipos de acción? Tradicional, afectivo, carismático. Fíjense todas las consideraciones que tiene que empezar a tener Weber para explicar todos estos pormenores y desplazamientos de las relaciones sociales. Entonces, la idea de relaciones sociales es central porque todos los significados, todas las identificaciones se adquieren relacionalmente. Pero además, esa relacionalidad siempre implica desigualdad de poder. Desigualdad de poder. No existían, cuando yo tenía la edad de ustedes, no existían parejas del mismo sexo, recontra existían. Y querían adoptar, querían tener hijos o hijas, querían. ¿No? Pero ahí, por más significado que ellos les dieran a la validez de lo que significa una idea de familia, no. Ahí el poder usted no puede. Entonces, ese desplazamiento de significado y esa relacionalidad tiene un límite. Nadie anda por el mundo con objetos y diciendo duruluf, duruluf. Nadie tiene un lenguaje privado, porque puede tenerlo, pero en general termina internado en un psiquiátrico, ¿no? Si tiene un lenguaje privado. Que también es algo a poner en duda, ¿no? La idea del encierro para esas
teóricamente anormalidades. Sí, hubo épocas anteriores donde la homosexualidad se internaba en psiquiátricos, ¿no? Para obtener cura. Bueno, hoy en día hay gente que propone curar la homosexualidad. Bien, ¿hasta ahí vamos? Entonces fíjense cómo parece algo muy abstracto, parece algo muy teórico, que lo escribió alguien hace 100 años, pero sin embargo, fíjense cómo todo eso va operando en lo que nosotros, no solo en nuestra vida cotidiana, sino en lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros vamos haciendo. También mencionaron ustedes, cuando primero traje a colación la idea de relacionalidad, mencionaron a Marx. Porque efectivamente en Marx también queda claro cómo hay una serie de relaciones que tienen un impacto sobre los significados, los sentidos de la vida, etc. ¿Qué relaciones eran? Las que afectaban en Marx la identidad de los sujetos, la posibilidad que tenían de elegir una idea de la vida buena, etc. ¿Producción? Relaciones de producción. Y también había cierta relación entre sujetos que era central para Marx para entender la vida social. Relaciones materiales de producción. ¿No? De ahí la idea de materialismo histórico. Y así también era claro cómo esa idea de relaciones materiales de producción generaba desigualdades entre esas clases que eran propietarias o no de los medios de producción. La clase burguesa era la propietaria de los medios de producción, la clase proletaria solo tenía su fuerza de trabajo para vender en el mercado. Es decir, que esa relacionalidad en la que está pensando Marx implicaba también relaciones de poder. Quien tenía la propiedad de los medios de producción tenía más poder que quien no la tenía. Hasta que quien no la tenía, ese proletariado, se diese cuenta de cuál era su lugar en la historia y a través de la revolución expropiara esos medios de producción y se llegara a la sociedad comunista donde no habría clase. ¿No? Habría relaciones, pero serían de otro tipo, ya no serían relaciones de producción. Ahora bien, a partir de la idea de relacionalidad y de esto que veníamos hablando, esas dos primeras relacionalidades de las que veníamos hablando, Diego, si yo me muero, esto me sigue, ¿no? Yo te sigo, sí. Ah, ¿vos me seguís? ¿Me tenés que seguir? ¿Querés que me quede más No, tranquilo, no. No te quiero hacer trabajar. Después van a querer cobrar más. Por hacerme simpático, ahora me olvidé lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Vos también te olvidaste. Por mi chiste, porque estabas re atento. ¿No? Entonces, en base a esa idea de relacionalidad que venimos pensando, fíjense cómo ustedes van a encontrar en el texto de Rosa Luxemburgo una mayor precisión de esa idea de relacionalidad y de la idea de clase social. ¿Por qué? Porque ella va en ese texto que es muy breve pero sumamente interesante, donde ella relata cómo las mujeres del Partido Socialdemócrata Alemán salían a buscar votos para el Partido Socialdemócrata Alemán, a pesar de que las mujeres no tenían derechos políticos, las mujeres no votaban. Pero sin embargo, sí militaban y hacían un trabajo político para lograr ese triunfo del Partido Socialdemócrata que saca, dice ella, millones de votos gracias también al trabajo de esas mujeres que sin tener esos derechos, sin embargo, de todas formas militaban. Entonces, lo que está viendo Luxemburgo allí es cómo al interior de esa clase proletaria tenemos como una relacionalidad dentro de otra relacionalidad, si se quiere. ¿No? Yo tengo la clase proletaria enfrentada a la clase burguesa. ¿No? Vamos a hacerla con el blue. Vamos a hacerla más chiquita. ¿No? La burguesía siempre son menos. Y la relación que da identidad al proletariado y a la burguesía, ¿no?
son relaciones de producción. Relacionalmente se constituyen esas dos clases. Ahora bien, lo que está viendo Luxemburgo, ¿qué es? Que al interior del proletariado también hay distinciones internas para hacer. Y que una distinción elemental y muy importante al interior del proletariado es la diferencia de género. Entonces aquí ya vamos a encontrar al interior de ese grupo constituido relacionalmente en un momento con la burguesía, donde ahora ser varón o ser mujer también va a relacionalmente dar distintos significados a la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían, de hecho, mucho menos derechos que los varones. Y uno de esos derechos que no tenían era el derecho político. Entonces, las mujeres no tenían derecho al voto. ¿Eso hacía que dejen de ser proletarias? No. Eran mujeres que eran parte del proletariado. Algunas trabajaban físicamente en la industria y otras no, por más que hicieran trabajo doméstico, dice Rosa Luxemburgo, ¿no? Ese trabajo doméstico es un trabajo físico. En términos de tiempo y de esfuerzo, ocupa lo mismo que el trabajo en la fábrica. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que Luxemburgo es muy clara al momento de identificarla. Si la mujer hace trabajo doméstico, y eso implica tanto esfuerzo y tanto tiempo como el trabajo que hace el hombre en la industria, ¿por qué el hombre tiene derecho político y la mujer no? Bueno, dice Rosa Luxemburgo, muy simple. El trabajo doméstico no puede ser vendido, no puede ser comprado por la burguesía para que produzca en una fábrica. Como es un trabajo que no puede ser comprado para producir, no es una relación material de producción, por lo tanto, no contaba en términos de derechos políticos. No era un interés a representar, como si podía ser el interés obrero. Es más, dice Luxemburgo, al interior, ¿no? Al interior de ese campo relacional de género, al interior del campo de mujeres, también va a haber una distinción importante entre mujeres proletarias y mujeres burguesas. Sí, acá tenemos que poner esta LB de este lado, ¿no? Pero no importa. Dice, el Estado le tiene miedo al voto proletario, por eso tampoco le da el voto a las mujeres burguesas. A las mujeres burguesas se lo daría chocho de la vida. No se lo da, ¿por qué? Porque si se lo da a las mujeres burguesas, se lo tiene que dar a las mujeres proletarias. Y ahí es donde el problema toma otro cariz. El Estado capitalista teme al voto femenino proletario. Luxemburgo va a definir a las mujeres burguesas como parásitos de los parásitos. ¿No? Si la burguesía es parásito del proletariado, las mujeres burguesas son parásitos de esos burgueses varones que a su vez son parásitos del proletariado. ¿No? Parásitos de parásitos. Entonces, ¿qué nos muestra Luxemburgo con esto? ¿No? Más allá de que muchos de esos problemas de género en relación al trabajo y en relación a la política que ella está pensando en 1912 siguen vigentes hoy. La diferencia de salarios entre mujeres y varones que realizan el mismo trabajo es abismal. Lo que se llama el techo de cristal para las mujeres para progresar en su trabajo opera. Es decir, que muchos de los problemas que está mirando ahí Luxemburgo siguen existiendo hoy, 110 años después. Pero además, ¿qué nos muestra? Cómo, a medida que vamos precisando esa relacionalidad y esa idea de relaciones, en cada una de las disciplinas que nosotros hacemos, vamos complejizando el conocimiento que vamos generando. Vamos encontrando cosas nuevas. Y al encontrar problemas nuevos, vamos a ir encontrando y tratando de pensar soluciones nuevas a esos problemas. Por eso es central pensar relacionalmente, y que si a mí me dan un objeto con el cual tengo que trabajar, y tengo que escribir un informe de una familia que tiene problemas de violencia doméstica, por ejemplo,
No puedo pensar en esa familia como una diferencia, una particularidad de 4, 5, 8 personas, las que sean, adentro de la cocina y un living de la casa y 2 piezas, con suerte. Sino que tengo que pensar cuál es todo el marco de relaciones en el cual está inmersa esa particularidad. Relaciones de tipo políticas, laborales, sociales, barriales, urbanísticas, de qué hacen con el tiempo del ocio, de cómo rinden en la educación formal, qué paso tuvieron por la educación formal, qué contactos hubo en la educación formal a partir de esas situaciones de violencia doméstica. Fíjense cómo todas las disciplinas de quienes estamos acá operan sobre eso algo en particular, que son 4 personas viviendo en una pieza. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede ahí se define relacionalmente. Nunca es un problema de un individuo que tiene una patología, o va a ser muy raro que eso sea así. Incluso esa patología se va a constituir relacionalmente. Por eso la homosexualidad antes era una patología y hoy no. No sé si vieron esa película del tipo que descifra los códigos de guerra nazis. ¿Cómo se llama, verdad? No me acuerdo cómo se llama, pero conozco la historia. Bien. Un tipo brillante, un matemático brillante de una de las mejores universidades inglesas, el tipo descubre cuál era el lenguaje codificado. ¿Cómo es que se dice las personas que decodifican? No, tiene otro nombre, no me sale, ¿no? Entonces él descubrió, sí, decía, lunes 3:25, Brian se compró otra gorra, ¿no? Eso quería decir que había 5 barcos de guerra que iban a atacar un puerto de Japón. El tipo descubre ese lenguaje oculto. Criptógrafo, exacto. Criptógrafo, gracias. El tipo descubre eso y, bueno, imagínense, le soluciona un montón de problemas a Inglaterra, que ya sabían dónde le iban a atacar, etc. Bueno, el tipo lo termina metiendo en cana porque era homosexual. A pesar que era un héroe, ¿no? Entonces, fíjense cómo la relacionalidad está operando ahí, en esa forma en que describimos una patología, una enfermedad o no. Y cómo las enfermedades de antes dejan de ser enfermedades ahora. Entonces, ese núcleo de 4 personas en una pieza no puede ser pensado en sí mismo y echarle la culpa a que uno de ellos no tiene trabajo, o que una de ellas es alcohólica, o que la mamá le pegaba cuando era chica. No, los problemas siempre se definen relacionalmente y tenemos que tener esa capacidad de ampliar la mirada y empezar a ver dónde están esas relaciones problemáticas. ¿Qué es lo que consideramos problemático? ¿En relación a qué es un problema? ¿En relación a qué hay que buscar una solución? ¿Ahí vamos? ¿Sí? Bien, bueno, esto es como una precisión de lo que es el trabajo productivo, el trabajo, cómo Luxemburgo muestra que el trabajo doméstico es un trabajo productivo, ¿no? Y que es un trabajo productivo, pero que como no se vende en el mercado de trabajo, no cuenta como tal. Porque no genera un valor que pueda ser apropiado por la burguesía. Como no genera ese tipo de valor, no cuenta en el capitalismo, dice Rosa Luxemburgo. Traigamos un ejemplo más contemporáneo de esa complejización y precisión de la idea de clase a partir también de la idea de relacionalidad. Cuando el texto de Natalia Barrio Nuevo habla de clase mediación. ¿Trabajaron el texto de Barrio Nuevo ya en alguno de los prácticos? ¿Sí? Fíjense cómo en ese trabajo se complejiza y se precisa la idea de clase, ¿no? Porque ahí ya la idea de clase no está tan necesariamente vinculada a la posesión o no de los medios de producción,
sino que va a estar más vinculada quizás a algunos de los problemas que identifica Rosa Luxemburgo en el trabajo, donde la variable género va a ser relevante, pero también donde va a ser muy relevante los significados que va a recibir las representaciones sociales que vamos a tener sobre el trabajo petrolero. Digo, una cosa muy interesante que encuentra Natalia Barrionuevo en su investigación sobre el trabajo petrolero en Comodoro, ¿no? Ella trata de ver, digo, ¿por qué es que eso también está cambiando? Porque es muy dinámico, pero en el momento en que ella está haciendo su investigación, en los 2010 y tantos, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan? Bueno, te parece más chico, pero a partir del 2004-2005, ¿no? La zona patagónica y Comodoro estaba en una situación económica bastante deteriorada, ¿no? Y ahí comienza a subir los precios internacionales del petróleo, entonces se da como lo que se llama un segundo boom petrolero a partir de 2004, 2005, digo bien la fecha, ¿viste? Sí, ¿No? Donde la inversión petrolera crece mucho, por lo tanto crece mucho la necesidad de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, Comodoro crece demográficamente de manera explosiva, ¿no? Recibe mucha migración en esa fecha para el trabajo petrolero, y el trabajo petrolero, la industria petrolera, a diferencia de otras industrias que generan también mucha riqueza, como la soja, por ejemplo, lo que tiene el trabajo petrolero es que necesita mucha fuerza de trabajo, mucha mano de obra. Y que es una mano de obra cara, que tiene sueldos altos. Entonces, a diferencia de la soja, donde yo puedo tener 1000 hectáreas y 2 empleados, ¿no? Uno que maneja el tractor y el otro que me tira el veneno, en el petróleo eso no sucede. Entonces, ese crecimiento demográfico se vio acompañado de una liquidez de dinero, de una masa de salarios que transformó a la ciudad. ¿Y cómo la transformó? De una forma que nosotros podemos investigar a través de la idea de relacionalidad. Ya cuando comparamos salario petrolero con salario de comercio, salario petrolero con salario de salud o de educación, ahí ya empezamos a ver unas desigualdades muy amplias, ¿no? Exageradas, suponete que no querramos evaluarlas, que vemos la desigualdad, ¿no? Sí, Es que el petrolero cobra 400.000 pesos al mes, uno que trabaja en salud y lo llega a 100.000. por eso. Después podemos evaluar eso y encontrar esos problemas, pero por lo pronto, como decía, hay desigualdades. No sé qué iba a decir, ¿para qué hablar? ¿Qué estaba diciendo antes, te acordás? Estábamos hablando de la desigualdad a través de lo que serían los sueldos y los tan exageradamente. Ah, es un petrolero. Ahí me acuerdo. Entonces, Comodoro tiene ese crecimiento demográfico, ¿no? Que genera desigualdades. ¿Sí? Ahora bien, en ese momento, cuando aparece ese mundo y empieza esa explosión, ¿no? ¿Cuál es la reacción de esos otros sectores del trabajo que tenían más años viviendo en Comodoro frente a ese recién llegado que venía sin un mango y de repente tenía un montón de plata? Lo que empieza a ver desde esa mirada es una estigmatización muy fuerte del trabajo petrolero. Mirá, vive en un rancho y tiene la camioneta nueva, ¿no? Eso tampoco es nuevo en Argentina, pasó siempre en la mirada de la pobreza, ¿no? Pero, o tiene DirecTV, eso también lo escuchamos siempre, ¿no? Pero esa estigmatización del trabajo petrolero era sumamente discriminadora, ¿no? Del trabajo petrolero. Ahora bien, entonces ella va a ciertos lugares, hace entrevistas, empieza a mirar los comentarios que aparecían en el Facebook de los diarios, ¿no? Cuando salían las movilizaciones de los dragones en aquella época, y estaban las dragonas, que eran las esposas de los dragones, que a la Rosa Luxemburgo iban a cortar la ruta, ¿no? Apoyando a sus maridos, digamos, que estaban en huelga, que eran trabajadores de la construcción, que hacían el mismo trabajo que los trabajadores petroleros, pero cobraban mucho menos haciendo el mismo trabajo.
¿no? Entonces, lo que yo encontraba era una fuerte discriminación a esos grupos, ¿no? Y en esos comentarios, mirá lo que parece, mirá cómo se viste, mirá que piden más plata y mirá lo gordos que son, comentarios así, ¿no? Hiper discriminatorios. Entonces, cuando ella va a hacer esas entrevistas, por ejemplo, llega al caso donde ella va a trabajar a la peluquería de un sindicato. Ella no es peluquera, pero empieza a hacer como si se hiciera pasar por manicura en un sindicato para estar ahí y hablar con la gente, a ver, ¿no? En parte de su investigación doctoral. Entonces, cuando ella empieza a hablar con esa gente que trabaja en el petróleo o no, lo que empieza a ver es que todo el mundo quiere ser petrolero, porque a todos nos gusta tener un trabajo bien remunerado, pero al mismo tiempo no quiere ser petrolero. Es decir, quiere ser petrolero, pero no quiere ser petrolero para recibir el estigma del bruto con plata, que gasta mal la plata, que no se compra la casa, que compra pavada, ¿no? Todo el día en el supermercado, y que cuando no compra comida sana en el supermercado, se compra papas fritas, cosas así que encontraba ella en los comentarios, ¿no? Entonces, todo el mundo quería ser petrolero y no quería ser petrolero. Y los propios petroleros, que eran conscientes y víctimas de esa discriminación, decían, bueno, pero yo no soy así. O sea que en realidad esa figura del petroca no existía. ¿Sí? Nadie quería ser petroca, y todo el mundo quería ser petroca al mismo tiempo. Entonces hay una complejidad con la noción de clase, ella cambia. No es que ese es el proletario que tiene su fuerza de trabajo y que por lo tanto va a enfrentar a la burguesía. No, es una persona que tiene otras características, que ya es discriminada de forma diferente, que ya obtiene una identidad relacional de manera distinta. Su contracara quizás no era la burguesía en ese momento, la contracara era la gente que llevaba más años en Comodoro, que eran igual de inmigrantes que ellos, porque, digo, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en unas capacitaciones para uniones vecinales. Yo tenía que ir a hablar de ciudadanía a las uniones vecinales. Cuando uno llegaba ahí, lo primero que empezaba a recibir son todas cuestiones discriminatorias con los recién llegados. Bolivianos, paraguayos, salteños, formoseños. Lo primero que me preguntan, no, porque, claro, yo hace 20 años que vivo en este barrio y nunca me dieron la mensuda del terreno. Y llegan ahora esto, que hace 3 días que está, la municipalidad ya le dio la mensuda. Es totalmente injusto, ¿no? Bueno, ¿y usted qué haría? No, yo me echaría la mierda, dice, ¿qué tiene que hacer acá? No, estaba el de la base, yo lo voy a correr a Rebecazo, voy a salir, lo voy a correr a Varela. ¿No? Entonces, cuando uno empezaba a hablar con esa persona, decía, bueno, ¿y usted cuánto hace que tiene? ¿Y de dónde viene? De Chile. O sea, usted estaba en esa posición hace 30 años, cuando yo era chiquito y empieza a llegar toda esa inmigración chilena, había una discriminación terrible sobre esa inmigración chilena. Entonces, fíjense cómo la idea de clase, la idea de identidad tiene un dinamismo muy particular y que no encontramos una sola razón para esa pertenencia de clase. Como no podemos pensar que la pertenencia de clase solo la da la relación de producción. Eso podría ser pensado como marco teórico para el siglo XIX. Hoy la identidad de los sujetos es mucho más compleja. Y uno acá podría ir trazando infinitas líneas y distinciones sobre ese cuerpo que sería la masa laboral. Entonces, Natalia inventa una nueva idea, que es una clase mediación. La idea de clase es una noción que va a mediar en las definiciones que cada sujeto va a tener de sí misma y de los demás. ¿Por qué? Porque las clases no se constituyen de una vez y para siempre, sino que son clases construidas por nosotros también. La idea de clase mediación no es que ella fue a entrevistar a un trabajador petrolero, boca del pozo, y el tipo le dice, ¿y usted a qué clase pertenece? Yo pertenezco a la clase mediación. No, eso lo inventó ella, ¿no? Bien, y que eso va a estar vinculado a lo que va a decir Bourdieu sobre la idea de clases en papel. Por eso lo traje a colación. Entonces, fíjense cómo
la idea de relacionalidad nos explota, digamos, en la cara un montón de variables a tener en cuenta, un montón de cuestiones que son centrales para entender los objetos que nosotros estudiamos, que nosotros escribimos informes, que nosotros trabajamos, que nosotros nos vinculamos. ¿Sí? No hacemos corte y terminamos un ratito antes, ¿les parece? ¿O prefieren hacer un recreo y terminamos a la 1? Terminar antes. Bien. Diferente. Perdón. Esto lo voy a subir al aula virtual, no se preocupen. Bien, ¿hasta ahí vamos? Fíjense, nosotros queremos hablar de la noción de clase, hablamos de la relacionalidad de las clases. Renata ya les habló de espacio social, ¿no? Y resulta que Bourdieu viene y nos dice las clases no existen. ¿Para qué leemos, para precisar la noción de clase, a alguien que nos dice que la clase no existe? Pensé que me iba a pegar el chile en el pelo. ¿Qué significa que las clases no existen? Y de nuevo, complejizamos un poco más la idea de relacionalidad. Recuerden, empezamos con la idea de relación social en Weber. Acción con sentido referido a otros, de la cual se espera una reciprocidad, ¿no? Una expectativa orientada por la validez de un orden. Antes de eso habíamos hablado de una idea más general de relacionalidad, de cómo el mundo social se constituye simbólicamente a partir de relaciones. Y como no hay ningún objeto ni sujeto que tenga una identidad en sí mismo, sino que esa identidad siempre se juega en su relación con otras u otros, ¿no? Otros objetos, otras personas. Después complejizamos un poco esa idea de relación, partiendo de la idea de relación de producción marxista como una autora marxista como Rosa Luxemburgo ya complejizaba esta relación en términos de género y también en términos de clase, proletariado-burguesía, mujer-varón, y vemos cómo, y también mostramos cómo hoy, en nuestra vida cotidiana comodorense, eso está operando en la forma en que definimos ciertas identificaciones como la del trabajo petrolero. La encarnación de esas discriminaciones, ahí me acuerdo de ¿vieron el Petroca que hace chistes en las redes sociales? Videos de chistes de redes sociales, ¿lo vieron alguna vez? Que ese, ¿cómo se llama? Almóndiga. Bueno, y juega con esos, humorísticamente juega con esos estereotipos de lo que yo estaba hablando, que no eran humorísticos, sino que eran comentarios en las redes sociales muy ácidos, muy discriminatorios. Entonces veíamos cómo también esa relacionalidad nos permitía ir complejizando análisis. Y ahora nos vamos a encontrar con un tipo que nos dice, bueno, las clases sociales no existen. Un sociólogo sumamente importante, sumamente crítico. Renata les recomendó ver, creo, el documental La sociología es un deporte de combate, ¿no? Donde efectivamente yo no podría extender eso a las ciencias sociales, no solo a la sociología. Son ciencias que tienen que ir a dar un combate de desnudar esas desigualdades, de desnudar y denunciar esa existencia de clases y los efectos que tiene sobre la vida comunitaria. Pero él parte de esta premisa, que las clases no existen. ¿Por qué? Porque pensar la relacionalidad para Bourdieu, como quiera decirlo, no es solo pensar con exclusividad este vínculo
o este vínculo, ¿no? O este vínculo. No es solo pensar la idea de relación por la idea de relación misma, sino que lo que es importante para Bourdieu es cómo esas relaciones son jerárquicas. Es decir, la relacionalidad, esa idea de espacio social y de relaciones sociales, no sé si Renata les mostró el cuadrante ese donde va ubicando el trabajo universitario. Bourdieu les mostró eso. Esa relacionalidad, lo importante es que implica desigualdades que son jerárquicas, implican relaciones de dominio de A sobre B, del varón sobre la mujer, del rico sobre el pobre, de quien tiene más capital social sobre quien tiene menos capital social. De hecho, muchas de las interpretaciones sobre ese trabajo petrolero se hicieron en esos términos, es decir, el trabajo petrolero es un grupo social, una clase que tiene mucho capital económico, pero poco capital cultural y poco capital social. Hay un trabajo de Brígida Baeza y Alejandro Grimson sobre eso, ¿no? Cómo la idea de capitales de Bourdieu nos permitiría precisar, tratar de dar una explicación de qué sucede en esos comentarios discriminatorios, ¿no? Entonces, donde nos quiere dirigir la mirada Bourdieu no es solamente a la idea de relacionalidad, sino también a que tratemos de tomar críticamente esa idea de relación, problematizar esa relacionalidad. Digo, si yo tengo esa familia nuclear frente a la cual tengo que intervenir, ¿no? O vamos a dar un ejemplo de comunicación social. Imagínense que es alguien que tiene que escribir una nota periodística sobre una familia que se resiste a que los hijos pasen a tener una familia sustituta o sean internados en un centro en la casa del niño, por decirlo. Digo, cuando escribo esa nota, ahí ya está el informe de trabajo social, ahí ya está la decisión, ¿no? Digo, ahí está el saber técnico, pero el saber legal, ¿no? La jueza de familia ya tomó la decisión. La trabajadora social ya escribió el informe social. Y llega la comunicadora social, que tiene que escribir sobre eso, ya sea una nota de información o una nota de opinión sobre eso. De nuevo, esa persona solo va a tener que mirar estas relaciones, dice Bourdieu, esta familia nuclear, ¿no? Las desigualdades que haya de género dentro de esa familia, ya que hay violencia doméstica. Obviamente que eso va a estar vinculado a cierto mercado de trabajo. Supongamos que una de esas personas no está, o ambas personas están desempleadas hace mucho tiempo. Va a haber relacionalidad con cierta normalidad en el consumo de estupefacientes. Va a haber una relacionalidad amplísima ahí que quienes estudian trabajo social la van a poder decir mejor que el resto. Sino que lo que tengo que empezar a mirar es cuáles son las relaciones de dominación que se juegan en esa relacionalidad. ¿Cuáles son las jerarquías que se ponen en juego en esa relacionalidad? Entonces no es solo un problema de género porque la mujer tiene un techo de cristal laboral. No, eso implica también relaciones de dominio intrafamiliares, ¿no? Del patriarcado, etc. De aceptación de la violencia doméstica. De la inseguridad a la que se ve sometida la mujer que sufre esa violencia doméstica si no tiene otro lugar donde ir. Entonces, cuando escribo esa nota de opinión o cuando escribo esa noticia, bueno, no tengo que tener en cuenta también esas relacionalidades y esas jerarquías, ¿no? Es lo mismo escribir hablando de 4 delincuentes que viven en una casa tomada que describir esa situación de otra manera, de 4 personas sin techo que no tienen dónde vivir y ocupan una casa abandonada.
Digo, esas formas de pensar la relacionalidad y de cómo la especulación inmobiliaria, por ejemplo, va en contra de la posibilidad de que esas 4 personas desempleadas puedan trabajar la tierra o tengan una tierra donde hacer su casa, etc. Esas formas de relacionalidad son relevantes para Bourdieu, en tanto las podemos poner en duda. Y las podemos poner en duda porque implican una jerarquización y relaciones de dominación. Y frente a eso, las ciencias sociales para Bourdieu no tienen otro papel que no sea un papel crítico. La sociología es una ciencia incómoda, va a decir en el momento Bourdieu. La sociología es un deporte de combate. ¿Y cómo lo piensa el término de deporte de combate? Un deporte de combate físico, de boxeo, básicamente. De hecho, un colega, esto quizás les puede interesar si hay alguien que le gusta el boxeo, contiene cita ahí. No sé si lo escribí bien porque es un apellido medio raro, Bacán. ¿Está bien escrito? ¿No? No sé. Bueno, después lo buscan. Que va a investigar, es un sociólogo, que va a investigar a los gimnasios donde se practica boxeo en los barrios populares. Es muy interesante el trabajo sobre la idea de combate, ¿no? y la idea de tener un combate con reglas y un combate que implica ciertos códigos que no se ven en otros deportes, digamos. Bien. Entonces, por ahora vamos a dejar acá. La idea de interseccionalidad la vamos a ver probablemente la semana que viene, en un texto de Mara Viveros. Ese creo que todavía no lo trabajaron, ¿no? Es sin la I. WhatsApp es sin la I. ¿Así? Pero una I hay en En el nombre había una I con 10. Ah, Loy. Acá es WAC. Ah. El texto de Mara Viveros, que lo vamos a trabajar después. Y la idea de relacionalidad, bueno, vamos a seguir con la idea de relación social en Bourdieu, en la relación de espacio social también. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero que quieran conversar? Ya vas a ver cómo vas a encontrar trabajo y te vas a hacer millonario. Bueno, que tengan un buen fin de semana, gente. Nos vemos.